¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Si algo va a cambiar el destino de la República Argentina, probablemente no va a ser lo que haga nuestra generación, los que estamos ya en determinada edad y posiciones, sino los pibes más jóvenes, los que vienen, las nuevas generaciones. Deberían traer una cabeza más moderna, más flexible, pero para eso necesitan un capital que es el capital del conocimiento. Los años escolares son determinantes. Lo que no se cocina ahí después difícilmente se cocina. En esos años trascendentales para la formación cultural y hasta les diría del tendido neuronal, como siempre decimos en este programa, se necesita clases, días, entrenamiento, estímulo. Después de la pandemia, creíamos que toda la sociedad, o al menos la mayoría de la sociedad, había entendido que los pibes fuera de las aulas se perjudicaban, que había consecuencias físicas, psicológicas y sobre todo de aprendizaje, y que se había tomado conciencia de que eso no se podía volver a repetir. Creíamos ingenuamente que todos habían entendido que los chicos no tenían que estar fuera de las aulas. Y hay algunos números, por ejemplo, de cada 10 chicos que largan el secundario, solo 4 terminan, el 6 quedan perdidos por allí. Solo el 18% de los chicos que terminan el secundario entienden perfectamente lo que leen, comprensión de texto. Hay un montón de datos terribles que muestran que a veces el aula es una caja vacía donde se los tiene a los chicos y donde no necesariamente incorporan conocimiento. Ahora voy a agravar la cuestión. ¿Qué pasa con los días de clase que se pierden por huelga, por faltas, por marchas? Hay ya en 2021 está estudiado que se perdieron 28 días de clase, casi un mes entero se perdieron de clase. Y acá voy al día de hoy. En las escuelas bonaerenses, un montón de establecimientos estatales, de colegios, no tuvieron clase porque el personal auxiliar, es decir, no los docentes, los no docentes afiliados a CTA y ATE, fueron a una marcha para repudiar al Fondo Monetario Internacional. Fueron al microcentro, ahí en Porteño, al Cabildo. Dejaron a los chicos, permítame que lo diga de este modo, a gamba para ir a marchar contra el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, hay reclamos salariales, no perder contra la inflación. No hay evidencia que les perfore la creencia. Como decimos siempre, nada modifica algunas ideas medulares y están perjudicando enormemente a los chicos. Y estos chicos no son los que pueden pagar, los que tienen poder adquisitivo sus padres, que van migrando a la escuela privada, no porque tenga mejor calidad educativa, sino porque hay menos paro ahí. Los padres que pueden, de clases medias, incluso les diría media baja, si pueden, y en una aspiracional, se lo llevan a cualquier colegio privado solamente para evitar las huelgas y las marchas, o sea, la pérdida de días de clase de sus hijos. Apenas puedan, y se los profundizo, las clases trabajadoras están retirando a los chicos de las escuelas estatales por esto. Entonces, fíjense, los que dicen defender al pueblo y a los chicos terminan espantándolos hacia el mundo de lo privado. Hoy es interesantísimo, les voy a presentar una especie de delicatessen de extremo. Fíjense un fragmentito de una entrevista que le hacen a alguien que es el secretario de la provincia de Buenos Aires, secretario general de ATE. Miren. El planteo que nosotros nos preguntamos si no se podía hacer era si en lugar de hacerlo un miércoles, por ejemplo, no se podía hacer un sábado una movilización de este estilo. El sábado en general los trabajadores y el domingo lo utilizan para el descanso. El domingo lo utilizan para el descanso y la mayoría puede ver fútbol al equipo que pertenece. Bien merecido lo tiene en el Estado. No, sí, no está en discusión. Bueno, ahora, 2 días sin clases. En este momento nosotros venimos de una pandemia. ¿El domingo? Pero está bien. Sí, ha habido. Las hay. Sí, sí, pero el 1 de mayo movilizan los dos. O sea, nosotros tratamos que sea lo más masivo posible. Nosotros tratamos que... Igual si la convicción está, vamos un sábado, vamos un domingo, vamos un martes. Prefiero
perder un día de clase, si eso garantiza las transferencias nacionales al Estado provincial para mejorar escuelas, hospitales y demás, que no hacer nada y esperar que el Fondo Monetario Internacional nos vaya cortando financiamiento Sí, ¿sabes para que qué- nos llegue sabes a qué donde, pasa, Colo? a donde Mirá. nos llegó. El financiamiento es el financiamiento educativo, que ellos tienen que poner el cuerpo para que puedan abrir las escuelas y para que los docentes puedan dar clases. Si quieren hacer algo por la ciudad, por la República Argentina, que den clases, que permitan, si no quieren participar, que permitan que las escuelas abran, porque esa es otra. Al que va y decide abrir la escuela, lo atacan, le dicen que carnerea. Es decir, lo que estamos viendo es un señor que habla en primera persona del singular y dice: yo prefiero perder un día de clases e ir a protestar contra el fondo por el de financiamiento hipotético, cosa que es mentira, porque Alberto Fernández está haciendo transferencias extraordinarias a la provincia de Buenos Aires. Como decía la marcha, combatiendo al capital, en este caso al capital humano. Tristísimo. Acompáñenme. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas, ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León, ¿Cómo te va? Jessica Bossi, Hola, ¿qué tal? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y quiero presentar a Facundo Lancioni. Facundo es el secretario general del Sindicato de Educadores Argentinos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? En el mundo de los sindicatos de educadores, ¿qué rol o cuánto del total tiene el sindicato de educadores argentinos? El 30% de los docentes de todo el país están afiliados a un sindicato docente. Nosotros, de ese 30%, tenemos el 15% de la masa de trabajadores afiliados. Y la mayoría quiere estar en las escuelas. Por eso nosotros representamos la voluntad y la voz, no solamente de los afiliados, sino de toda la comunidad educativa, padres y chicos, para garantizar el ciclo lectivo, los 180 días de clases. Quiero ir de vuelta con esto porque es medio una novedad. Tristemente te lo digo porque uno ve o tiene más visibilidad por ahí otros espacios gremiales. Vos decís que 3 de cada 10 maestros solamente y maestras están afiliados. ¿De ese 30% ustedes tienen la mitad de los afiliados? Exactamente. O sea, son un gremio muy importante de docentes. Sí, tanto en Capital y en la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿qué pasa cuando en una escuela la mitad está en otro gremio y quieren hacer paro y la otra mitad no? Lo aprietan, extorsionan, como muchos sindicatos bloquean las pymes. Tenemos un sindicato afín al kirchnerismo, que la sociedad ya sabe quién es, que la CETERA, que es Baradel, que bloquea el ingreso de los docentes a las escuelas y de los chicos también. Entonces, nosotros somos la voz de los docentes que quieren ir a trabajar. Y necesitamos trabajar todos juntos, toda la comunidad educativa, los políticos, para garantizar de una vez por todas, después de 40 años, el calendario académico, que son los 180 días. Siempre hay una excusa para suspender las clases. Si no es un reclamo del FMI, es un reclamo de la FIP, o, como pasó hace 2 semanas, que tocó una banda de rock en La Plata, que también se suspendieron las clases. La renga. Sí. Yo quiero compartir esto con ustedes. En general, suena más Baradel que ustedes. ¿Por qué? ¿Suena más Baradel? Sí. Uno está todo el día con las noticias. Sin embargo, está más instalado Baradel o CETERA que ustedes. ¿Cómo es eso? Y mi conclusión Sí. es que responde al brazo educativo del kirchnerismo, que tiene como objetivo final empobrecer la educación. Hoy tenemos 7 de cada 10 chicos pobres, tenemos la mitad de los argentinos pobres, y teniendo a los chicos en la calle no es la solución para mejorar la calidad educativa y el futuro de la educación. Porque no es solamente paritarias, como estamos acostumbrados todos los febreros. También hay que discutir urgentemente la calidad educativa, tanto de los docentes, como hicimos en Capital Federal, y de los chicos, que impacta directamente.
¿no? Y las condiciones laborales, como también estamos haciendo en la capital federal. Porque en la provincia tenemos escuelas que se caen a pedazos y nos salen a reclamar a la calle este grupo sindical para garantizar que se cumplan las condiciones laborales. Salen a reclamar por sus propios intereses, para garantizar los bolsillos llenos. Entonces, necesitamos, de una vez por todas, pensar primero en los docentes, en los chicos y en la calidad educativa y el futuro del país. Bien, está con nosotros también Claudia Romero, que es experta en educación de la Universidad de Itela. Hola, ¿cómo están? Bien, veníamos planteando un suceso que hoy ocurrió, que es que a pesar de todo lo que hizo la pandemia, de todo lo que se evidenció y todo el mundo vio lo que fue la pérdida de horas de clase y de días de clase de los chicos y el daño que eso había hecho, hoy teníamos que un montón de escuelas de la provincia de Buenos Aires, estatales, estaban cerradas por una marcha contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué diagnóstico haces, no de este hecho coyuntural, sino un poco de lo que viene pasando? Lo que viene pasando es que Argentina tiene el calendario escolar, uno de los más, digamos, breves del mundo. Venimos en comparación con otros países, con muchísimas menos horas de clases. Argentina tiene un promedio de 720 horas de clases al año, habiendo clases todos los días. Y lo que se recomienda internacionalmente es entre 850 y 1000 horas. O sea que ya arrancamos... Nosotros lo traducimos siempre, el ideal 180 días de clase. Bueno, ahora hay una ley que dice 190, ¿no? Es decir, para proclamar, podemos proclamar 190, 200. El tema es cómo los cumplimos. Y lo que vemos es que cada año, por distintas circunstancias, se resigna el tiempo escolar. Y el tiempo escolar es lo único cierto, digamos, que es que haya clases todos los días. Eso es una escuela, ¿no? Entonces, el diagnóstico es gravísimo, porque venimos de una de las suspensiones de clases más largas del mundo. Argentina supera a América Latina, que fue la región que más clases suspendió durante la pandemia. Entonces, venimos de eso y seguimos, digamos, sin escuelas. Porque cada vez que una escuela se cierra o se interrumpe una jornada escolar, desaparece la escuela, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación es muy, muy preocupante. ¿Cómo se le explica esto a Baradel? Bueno, Baradel lo sabe. Creo que le interesan otras cuestiones, ¿no? Yo diría cómo se le explica en general a la política y cómo se le explica a los chicos, finalmente, que son los que están siendo estafados cada vez que no hay clases, ¿no? El problema es muy grave y creo que acá la reacción que sirve, que lo aprendimos en pandemia, es que la sociedad logró que las escuelas se abran, con los padres organizados, pero no solo con los padres organizados. Bueno, yo creo que lo que viene ahora es que las escuelas no pierdan un solo día de clases, ¿no? Bien, ¿cómo se hace para lograr eso? Porque vos, la escuela puede estar dividida en opiniones. ¿Qué harías vos, digamos, frente a esto que pasó hoy? ¿Qué hacen los docentes de tu sindicato? Nosotros siempre vamos que vos representás. Nosotros vamos a trabajar siempre. Los docentes van a trabajar. Y para frenar esto, para nosotros es fundamental que empiece a intervenir el Ministerio de Trabajo de Nación, que regule, que sancione también a las agrupaciones sindicales, no docentes, sino docentes, que irrumpen los días de clases. Nosotros estamos viendo recién lo que está pasando en Estados Unidos, pero acá también hay una masacre educativa, porque estos chicos, la mayoría no terminan las clases. No se egresan de la secundaria. ¿Vos das clases también? Yo soy docente. ¿De qué materia? Informática. ¿Informática y qué año? Quinto de secundaria. ¿Qué ves? Decime cosas que te llamen la atención. Mucha deserción, mucha angustia. ¿En dónde das clases? En un centro de formación profesional. ¿Dónde? Pichincha 467. Acá en Capital. Sí. Bien. Mucha deserción, muchos alumnos que vienen de provincia de Buenos Aires, porque en la ciudad hay más días de clases. Las escuelas están mejor que en la provincia, pero el chico ya viene de la casa
angustiado, porque con padres desocupados también. Pero no solamente en nivel medio, en la primaria, en la provincia de Buenos Aires, hay muchos chicos que van sin comer. Y lamentablemente, ante una sociedad pobre, un Estado pobre, ¿no? Hoy el chico va a la escuela a comer y recibe la contención de los docentes, porque hoy los docentes estamos ocupando un rol muy fundamental, que es de contención, no solamente al chico, sino también a las familias. Entonces, prohibirles ingresar a las escuelas es gravísimo. Y yo estoy convencido que las escuelas tienen que estar abiertas todo el año. Ahora también el derecho de huelga es constitucional y ahí entra, obviamente lo ideal sería que una negociación paritaria o una articulación entre la política no implicara que cada vez que se va a iniciar en marzo un ciclo lectivo, bueno, la amenaza hacia el paro si no me das tal o tanto o cuanto de aumento. Con el kirchnerismo eso bajó, digo, porque no han hecho grandes paros docentes como se le hacían en su momento a María Eugenia Vidal o a Scioli también. Pero Jessy, tampoco hay cancha del hambre, tampoco abre la cancha de River porque hay frío. No, está bien, pero estamos mirando... Hay un doble estándar que lo conocemos. Sí, además, lo de hoy, vos llegaste tarde, media falta, pero te hago escuchar lo siguiente para que veas en qué largamos. Dale. El planteo que nosotros nos preguntamos si no se podía hacer era si en lugar de hacerlo un miércoles, por ejemplo, no se podía hacer un sábado una movilización de este estilo. El sábado en general los trabajadores y el trabajadoras domingo lo utilizan para el descanso. El domingo lo utilizan para el descanso y la mayoría puede ver fútbol al equipo que pertenece. Bien merecido lo tienen el descanso. No, sí, no está en discusión, Polo. Ahora, 2 días sin clases. En este momento después venimos de una pandemia. ¿El domingo? Pero está bien. Sí, ha habido. Las hay. Sí. El 1 de mayo movilizan los dos. O sea, nosotros tratamos que sea lo más masivo posible. Nosotros tratamos que... Igual si la convicción está, vamos un sábado, un domingo, un martes. Prefiero perder un día de clase, si eso garantiza las transferencias nacionales al Estado provincial para mejorar escuelas, hospitales y demás, que no hacer nada y esperar que el Fondo Monetario Internacional nos vaya cortando financiamiento para que nos llegue a donde nos llegó. Bueno, él te lo dice, pero agradecemos la sinceridad. Yo prefiero, es un ministro. Bueno, Ni un ministro se atreve a decir, yo prefiero cerrar la escuela e ir a protestar contra el fondo. También han dicho que cogobierna, el gobierno de Alberto Fernández está cogobernado por el fondo. ¿Quiénes están afuera? Los pibes. Y vos lo estás planteando. Ya no es van a estudiar, van a comer. Van a tener un lugar para estar porque por ahí los padres salen a laburar, a hacer la changa, a hacer lo que puedan. Es mucho más que un lugar donde reciben educación. Pero claro, y estuvo eso muy claro durante la pandemia, ¿no? Lo que la escuela es, todo lo que significa. Ahora, hay un punto, ¿no? Y es que las clases, sobre todo los paros, ocurren en las escuelas de gestión estatal. Las escuelas de gestión privada tienen clases. General, tienen clases. Con lo cual, ahí, además del problema, para todos, lo que estamos viendo es que se castiga aún más a aquellos, porque en la Argentina los que van a las escuelas estatales son los que tienen menor nivel socioeconómico. Pero ahí, Claudia... Hay una, digamos, una doble injusticia, ¿no? Sí, ahí al momento de pensar el calendario escolar, siempre las escuelas están hechas para que estén abiertas y para que los chicos estén en las escuelas. Si uno compara los calendarios escolares argentinos y sus resultados, digo, ahí también con qué nos encontramos. Porque hemos tenido años en muchas provincias, incluso el interior, donde se ha cumplido todo el calendario escolar. Pero los resultados académicos han sido cada vez peores también. Entonces, ahí, ¿cuál es el desfasaje? ¿Cuál es el problema? Ese es un análisis de segundo nivel. O sea, ¿qué ocurre en el tiempo en que los chicos están adentro de la escuela? Es una excelente observación la que vos hacés, porque que haya clases todos los días es condición necesaria, pero no suficiente para aprender. Una cosa pero es la cantidad, necesaria. Una cosa es la cantidad y otra la calidad. Por supuesto. Pero primero tiene que Pero vos tenés que tener las escuelas abiertas con los chicos adentro. ¿Qué decís, Facundo, vos? Perdón, me con Pablo. Nosotros en la ciudad, en febrero, garantizamos el aumento salarial jurisdiccional más alto del país. En la ciudad. Con los chicos en las aulas, con las aulas llenas. Todas las negociaciones y todas las discusiones y todas conflicto que haya del sindicato hacia un ministro tienen que ser dentro
sentados en la mesa discutiendo lo que haya que discutir, pero nosotros, nuestra función siempre es garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes. Los paros hoy llevaron a los docentes a tener el salario más bajo de un total de 40 países del mundo, que estamos revelando de SEDUCA, del sindicato. Argentina está cuarto más pobre. De abajo para arriba. De abajo para arriba. O sea, los paros lo que vos decís, destruyeron... aún con los paros como forma de reclamo, está Argentina en el fondo de la tabla. Chicos pobres y docentes pobres. ¿Y qué? Déjame saber esto, pero lo que quiero saber te lo pregunto después, así vamos rotando. Pablo. Yo quiero volver con algo que recién decía Claudia, que tiene que ver con la educación pública y la educación privada. Y nos pasa a muchos padres que yo me crié en la educación pública y estoy orgulloso de eso, pero mi hija va a una escuela privada porque quiero que tenga clases primero y que quiero que tenga clases de excelencia por lo menos. Ahora, ¿cuánto se dañó en esos últimos tiempos la educación pública con este tipo de situaciones, de paros, de conflictos, que hicieron que la gente que puede, los que podemos, los mandamos a una escuela privada? Sí, digamos, los padres que están tomando esa decisión, que ya hace muchos años que se viene tomando esa decisión, lo que hacen es, de algún modo, garantizar como pueden la escolaridad de sus hijos. Y lo que ocurre como consecuencia es que van retirando la voz porque ya el problema no les toca directamente y entonces no aparecen en la escena pública, en el debate público, pidiendo que haya clases todos los días. Pero ahí es donde yo lo marco, porque después el aumento que se logra, que de acuerdo nunca alcanza, pero el aumento se le da a todos los docentes. Pero los paros los hacen en las escuelas de gestión estatal. Quiero decir, ahí hay también una división del trabajo en relación a los paros y los resultados. Lo pagan, digo, los aumentos salariales que se ganan a través de los paros, lo pagan los chicos de las escuelas estatales. Sí, Facundo, ¿qué te dicen a vos de otros gremios, digamos, de CETERA, del modo de reclamo o de negociación salarial? Mira, yo te pongo un ejemplo clarísimo que la gente lo va a interpretar. En la cuarentena, nosotros apenas comenzó la cuarentena justamente, empezamos a trabajar del sindicato en un proceso, en un protocolo de presencialidad. En febrero de 2021 quisimos siempre volver a las escuelas en forma presencial. Me decían Carnero, solamente por querer... ¿Quién decía Carnero? CETERA. CETERA. Carnero. En las redes me atacaban. Carnero, simplemente por decir, por querer garantizar a los chicos y los docentes en las escuelas. Para ser claro, cuando ustedes quieren hacer presión para una negociación, ¿sobre qué hacen presión? La huelga no faltan a las escuelas. ¿Qué hacen? Nosotros lo garantizamos, siempre el diálogo. La presión con el diálogo y la unidad de los docentes, la unidad de la comisión directiva del sindicato y el diálogo, porque muchos funcionarios quieren garantizar las escuelas abiertas y muchos quieren arreglar. Se hicieron paros en estos últimos 4 años en la provincia, en la gestión de Vidal, por las dudas. Días antes de la paritaria, hago un paro por las dudas si no cerramos. Entonces, ya la intención, el objetivo es destruir el sistema educativo de esos sindicatos. O sea, la presión, acá la única presión es dialogando y siempre... Ahora, son una posición muy minoritaria, porque si uno ve el abanico de gremios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los que tienen peso son... Después discutimos, digamos, cómo se hacen las elecciones y demás, y quiénes son, pero son SUTEBA, la FEP, UDOC, son gremios que son muy críticos y que no tienen una postura completamente distinta a los que vos planteás, y en la ciudad son muchos más también, digamos. Pero se representan a ellos mismos. Sí, pero tienen peso, lo que digo es que tienen...
Está bien. Estadísticamente tiene menos... Pero está bien el problema que plantea Jessica, porque la Son los que oposición... se sientan, perdóname, la paritaria, son ellos los que se sientan a negociar y los que manejan el pulso de la negociación. ¿Y por qué se radicaliza Baradel? Porque lo corre en la conducción del gremio una agrupación de izquierda, que responde a Romina del Pla y todo ese grupo. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo que es más para mirarla, Claudia, en el análisis y en la discusión de qué pasa con docentes que dan clase en los lugares públicos que están avalando a la hora de votar y que evidentemente no son la mayoría los que participan de la discusión gremial, pero digo, están votando a opciones que van por el paro así como así. La acabas de decir, digamos, no son la mayoría. Sin embargo, son estas minorías intensas las que producen estos actos. Pero hay que decir algo, los paros son muy significativos a la hora de contar los días que se pierden. Pero en Argentina se pierden días de clases por una enorme cantidad de otras cosas. Burocracia. Por ejemplo, bueno, acabamos de perder un día de clase por el censo, ¿no? Digo, un detalle. Pero también se pierden días de clase porque no hay luz, porque no hay agua, porque los edificios no aguantan y esto no se conoce, esto se ha hecho habitual, esto no es noticia, pero la verdad es que cuando uno computa escuela por escuela, uno puede ver las diferencias que hay entre escuelas que están bien mantenidas y escuelas que no. Bueno, ahí te hago un punto. Entonces, ¿cuál es el rol del Ministerio de Educación de la Nación? Claro. Porque la política educativa la define el Poder Ejecutivo. La inversión en materia educativa la define el Poder Ejecutivo. Hubo provincias donde después de la estricta cuarentena y las escuelas cerradas no pudieron volver a dar clases porque las escuelas estaban inhabitables, eran inseguras para los propios alumnos. Eso ocurrió en una provincia como Santa Cruz, que después encima bajan los requisitos para ver quiénes pasan de año y quiénes no en el secundario, que es otra discusión. Pero acá hay un punto central, que es, y el Ministerio de Educación de la Nación y la política educativa del gobierno... Sí, y los ministerios provinciales, digo, también, la noticia de suspender las clases por un recital de la renga o de lo que sea, no es culpa de los gremios, quiero decir. Claro. Me parece que acá hay una responsabilidad, la verdad es que Argentina tiene qué antipático lo que voy a decir, pero la verdad es que los sindicatos son bastante retrógrados en el sentido en que podrían estar planteando posturas muy combativas, por ejemplo, ser más eficaces, lograr mejores salarios, ¿no? Cosa que no ocurre. Entonces aparece todo este costo, pero los resultados son muy magros. Vamos a decirlo, qué sé yo, Moyano, por ejemplo, aparece como un sindicalista, digo, los camioneros, si uno compara con lo que ganan los docentes en la Argentina, le sacan bastante diferencia. Pero porque eran funcionales, porque durante el kirchnerismo fueron funcionales y solamente discutían en la provincia de Buenos Aires porque Scioli era un enemigo del kirchnerismo. Pero a nivel nacional, Cetera no discutía de la misma manera y con la misma intensidad que sí discutía Baradel en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, hay una responsabilidad que están los sindicatos, no la vamos a negar, pero también hay una responsabilidad que es en los funcionarios, las decisiones que toman livianamente. Quiero decir, nadie pensó el día del censo que era un día de clase menos. Digo, quien tomaba la decisión. Déjame extremar la lógica. Dale. Había que paralizar el país si uno que se quedara en casa ya contaba y te relevaba a toda la familia. No hacía falta que esté un país parado que tiene problemas de su PBI y frenar entero el día para todos. Eso fue desmedido, claramente. Sí, pero también es cierto, como decías, de la responsabilidad de los ministros provinciales, porque si provincias como Santa Cruz o Chubut tienen años enteros sin clase, bueno, está bien, hay un problema con los sindicatos, pero también con quien tiene que dirigir eso. Facundo, hay una cosa que es importante, que es lo que apareció en escena son los padres organizados, hay mucho más que los padres organizados, pero dentro de la sociedad civil dijeron, hola, ¿qué tal? Ustedes no nos conocen, pero somos los padres y estamos preocupados por lo que pasa en las aulas y queremos pedirles explicaciones de por qué no están abiertas, por qué dura tanto esta cuarentena, por qué tanto freno a las clases. Lo que pregunto es, ¿hay algo más que puedan hacer los padres que son actores fundamentales en el ecosistema educativo? Acá tenemos que trabajar todos juntos. Padres, sindicatos como nosotros que queremos sacar la educación adelante, periodistas, políticos, muy pocos políticos ponen la educación como prioridad. Lamentablemente en la cuarentena, en la pandemia, se puso la educación en la agenda. Y ojalá y espero que los datos que nosotros reflejamos de 2.092 paros docentes en estos últimos 40 años
del inicio de la democracia, lo tomen los políticos como herramienta constructiva. ¿Cuántos paros? 1092 paro docentes desde el inicio de la democracia. No, tenés que decirlo de vuelta porque es intensa la cifra. Decila otra vez. Desde que empezó la democracia del 83 con Alfonsín. 1092 paro docentes. Son años. 5 años de clases. Son años enteros sin clase. 5. 5 años sin clase. Sin clases. De los 40. ¿Hay alguna contabilidad que esté mal hecha? Porque me da muy alto. No, 3 años. Contando el calendario ¿Cómo lo escolar. 180 días de clases. Te van a pedir explicación esta cifra. ¿Cómo la armaron? Lo tengo. Si quieren se las mando y lo subimos con el observatorio del sindicato con datos oficiales tomando paros nacionales. Sin contar, como dijiste vos, los días de clase por una recital de rock, por un censo, por otras cuestiones. Claro. 1092 paros. Sobre el calendario escolar, sobre los 180 días. A la pregunta de Diego, puedo, Sí. me parece que hay algunos casos internacionales que se podrían tener en cuenta. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, México, que tenía una de las situaciones más corruptas en términos del sindicato y negociaciones con el gobierno. Lo que logró la sociedad civil es poner una silla más en esa negociación. Entonces no es el gobierno y el sindicato, es el gobierno, los sindicatos y la sociedad civil, los padres. Eso. Eso. Como sabemos que acción mata angustia, y si no la gente ve el programa y los padres, ¿y qué te llevas de acá? Una nueva arteria tapada de la mala sangre. No. Hay que si tenés que hacer un pequeño paso concreto para... ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que digo es, estoy de acuerdo en que, por eso digo, la responsabilidad es compartida y la solución, me parece que estamos ya en un punto donde la solución funciona, la presión social vía los padres, vía distintas organizaciones, medios de comunicación. Y yo diría algo muy concreto, las negociaciones paritarias deben tener una silla más. Estoy de acuerdo. Bien. Estoy de acuerdo. Y si me contás en 10 segundos, ¿y de qué depende de que pongan esa silla? Bueno, de que me parece que los padres, por ejemplo, organizados, podrían empezar a pedir participación en estos lugares de gobierno de la educación. Muy bien. Sería una pérdida de poder de políticos y sindicalistas. Total. Hay que ver, ¿no? Bueno, les agradezco a ambos la participación. Es un tema que cada vez que podemos acá en el programa lo tomamos, ¿eh? Así que gracias. Me acompañan, voy a recibir un invitado. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar con Rodrigo de Loredo, diputado, cordobés, ¿Cómo anda? radical. Temazo el que estaban tratando. Bien. ¿Querés que tomemos de entrada este tema? Sí. ¿Tenés alguna mirada, alguna propuesta con respecto a esto? Esto es muy importante porque si va a haber un futuro, no va a ser de nuestra generación, va a ser de la gente que venga, de los que hoy tienen mucha menos edad. Y necesitamos capital humano ahí. ¿Hay algo que estén pensando en el radicalismo, en líneas generales con respecto a esto? Muchas ideas al respecto. Argentina necesita grandes reformas estructurales. Una es impositiva, otra es laboral. En el Banco Central más autonomía, en los programas sociales, transformarlos en programas de empleo y una gran reforma educativa. Acaban de trazar varias aristas del diagnóstico. Escuchaba el dato de los más de 1000 días perdidos desde el retorno a la democracia. Yo ese dato lo conozco, es en realidad no seguidos en una misma jurisdicción, sino alternando en distintas jurisdicciones de las 24. Claramente, sí. El promedio de días perdidos de los obligatorios, de los 180 obligatorios, promedio por distrito son 25. O sea que se están teniendo 155 días de clases. Mira, Diego, esto no escapa a las generales de la ley. Hay una mirada ideológica que atrasa, para mí no es ni ideología, es atraso, una mirada corporativa que se traduce, por ejemplo, en dos cosas muy gráficas. Espacios docentes que no creen en la capacitación, que creen que eso les pone una exigencia no aceptable, y miradas que pueden tener su argumentación pedagógica, pero que son impracticables en la amplitud de geografía argentina, que es la no calificación. Un pedagogo
puede dar muchos elementos para advertir que muchas veces la calificación no es la herramienta más fructífera para un niño que tiene un problema de aprender conocimientos. Pero la respuesta no puede ser no calificar o que se aprueba el que no sabe, porque en definitiva perjudica a todos. Entonces, hay una mirada... Primero que nada, a él o a ella. Primero que nada, no evaluada o no evaluado. La reforma educativa, no soy un pedagogo, entonces no hay que guitarrear en el tema, pero a trazos gruesos está dicho. También la mirada ideológica me parece que durante mucho tiempo combatió esta idea de que la educación se vincula al mundo del trabajo, ¿no? Y que esto de alguna manera era como mercantilizar la educación. De hecho, las pasantías han sido sumamente cuestionadas como mano de obra gratis para las empresas. Hay dos instancias que son claves en la vida de un ser humano, que son la primera infancia, donde se nutre y se forma su cerebro, y lo que no asistas ahí tiene un gravamen irreparable en el resto. Y la otra instancia clave de la vida de una persona en su trayectoria humana es justamente el puente entre terminar el ciclo educativo e incorporarse al mundo del trabajo. Entonces, esa mirada me parece que es ideológica, pero que es anacrónica, porque esto ya no se discute ni por derecha ni por izquierda, en Argentina tiene que cambiar. La educación tiene que tener un puente al empleo. Hoy tenemos un gran déficit de capacidades socioemocionales. Los chicos salen de la escuela sin tener las competencias más elementales, como la puntualidad, como la responsabilidad, como autoestima. Entonces hay un déficit muy grande en la educación media. Y está esta mirada. Tenés que incorporar contenidos programáticos. Tienen que estudiar programación, tienen que estudiar inglés, tenés que ir a declarar la esencialidad, como ha hecho Horacio Rodríguez Larreta. Está bien tu pregunta, porque tu pregunta es, bueno, ¿y cómo hace el docente para reclamar sus derechos? Hay un gran desafío ahí. Está bien la sugerencia de incorporar una mesa donde estén también los padres. Pero declarar la esencialidad es básicamente ir hacia el cumplimiento de los días escolares, 180. Hay varios países que ya tienen 190, hay países que tienen 200. Tendríamos que ir a los 200 días de clase. Es decir, hay que recuperar una mirada cultural. No todas las no jornadas educativas son por un reclamo docente. Bien se ha dicho acá, es un censo, es el recital de la renga, es una desinfección o una limpieza. Creo que hay una mirada colectiva de la comunidad de volver a priorizar el pilar educativo como central, y hay que tener una mirada bastante más práctica y moderna de la educación. Yo veo un problema acá. Uno entrevista a gente, acá en el programa recibimos a muchos invitados, y muchos vienen con la idea de que hay que cambiar muchas ideas estructurales de la Argentina, que están viejas y que hay que modernizar. Hoy se juntaron 15 gobernadores de, por supuesto, 15 provincias para adherir a un documento con un proyecto de cambio de la Corte Suprema de Justicia, que es básicamente la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo supones que se articula el deseo de cambio y modernización con un montón de provincias con referentes fuertísimos como los gobernadores que siguen una agenda que no parece muy de la actualidad y de las necesidades de los argentinos? Es que no se articula. Es que ¿Cómo te imaginas este choque? Y bueno, eso no se articula, eso es lo que hay que cambiar, esa es la alternativa que hay que construir. Se juntaron los gobernadores, mucho. Yo también noté la gravedad, mucho. Es gravísimo lo que pasó. Es gravísimo. Y yo dije, bueno, espérame, reviso. Gravísimo. Por lo menos es muy significativo. Pues lo que pasó hoy es una evidencia de que la agenda de los gobernadores, más allá de los intereses propios, también sigue muy vinculada. Pero vos te imaginás la cantidad de otras prioridades que puede tener cada uno de esos gobernadores. Ellos se juntaron. Hay un tema que es central que tiene que ver con el pacto fiscal. Es una de las mejores cosas que hizo el gobierno anterior, que cometimos muchos errores, pero una de las mejores cosas que se hicieron fue el pacto fiscal 2017, casi un hecho inédito. Las provincias estaban empezando a bajar ingresos brutos, que es el peor de los impuestos. Si vos haces hay consenso en los tributaristas... Pero después lo volvieron a subir. Bueno, llegó Alberto Fernández, hizo un nuevo pacto fiscal en el 2019, liberaron a que todas las provincias puedan aumentar ingresos brutos, crear impuestos a la herencia, aumentar impuestos a los sellos. Pero bueno, Rodrigo, se juntaron antes de que termine Macri y su gobierno, ya desoyeron ese pacto y empezaron otra vez y dieron marcha atrás y empezaron a subir. Mi pregunta es, ¿cómo harán con eso? ¿Cómo harán con otra idea de país? Mirá, yo soy un optimista. Sí, si les toca gobernar. Sí, yo soy un optimista en eso. Soy un escéptico de lo inmediato, porque veo un país sin rumbo, veo una agenda brutal, esa es la palabra, brutalmente divorciada de los problemas de la gente, ¿no? Ahora cambiar la ballena por Eva Perón en el billete,
las peleas de Alberto, contando los días en que Alberto no le llama por teléfono a Cristina, un culebrón venezolano, las renuncias de Feletti todas vinculadas a eso. Este hecho que vos señalás, gravísimo, se juntaron los gobernadores para hablar de las economías regionales. No. Para hablar de la modernización de los estados subnacionales que están absolutamente burocratizados, en papel, atrasan. No. Para hablar de una reforma impositiva que está... No. Se juntaron para avalar la agenda de Cristina vinculado a incorporar más miembros en la Corte Suprema. Bueno, eso me parece que muestra un país que en lo inmediato no tiene un horizonte. Pero ¿para qué hacen eso? ¿Cuál es la motivación de estos Para gobernadores? sobrevivir es una actitud corporativa. Hay una lectura ahí muy básica, muy coherente, hay un hilo conductor transversal que vos podés unir las peleas entre ellos, pero se unen para determinadas cosas, ¿no? Es decir, las peleas son brutales por espacios de poder y se unen por la agenda judicial. Las peleas son brutales, pero en Entre Ríos se le ocurrió a una fiscal avanzar y meter en cana a un exgobernador que toda su vida... lo único que hizo fue ser un funcionario público, bueno o malo, los entrerrianos dirán, pero es multimillonario, que alguien explique, porque fue intendente, legislador, gobernador, no se le conoce otra actividad, multimillonario, un pollo por tantas gallinas, se condena a un exgobernador, no dura un mes la fiscal y un jurado de enjuiciamiento la despide. Entonces, yo entiendo muchas veces... por ahí en mi espacio la preocupación cuando hay emergentes, ¿no?, que ponen en crisis las cosas, pero yo lo celebro, Diego, porque la gente está harta de las actitudes corporativas. Vas a la docencia, se mete la actitud corporativa. Vas a la casta, querés llamarle, vas a la política, pueden tener 2 millones de diferencias. ¿Cuánto le hubiese costado a Alberto y a Cristina juntar esa cantidad de gobernadores para un plan económico que pide el país? Les cuesta un Perú. Sin embargo, al toque te juntan una andanada de gobernadores para decir... cambian los miembros de la Corte. Al toque se ponen de acuerdo. En la legislatura de Entre Ríos, el Poder Judicial, los representantes de los abogados, es más profundo el problema. Representantes de abogados, representantes del Poder Judicial, representantes de la política, rajan a una fiscal en menos de 30 días. ¿Vos tenés ganas de ser gobernador de Córdoba? Y como dirigente político, tengo ganas de transformar Córdoba. Córdoba tiene... Miraste para abajo como quien dice sí. Siempre uno tiene aspiraciones de transformar realidades, por eso estoy en esta actividad. Córdoba tiene un prestigio nacional, yo sé decirlo así, que quien nos gobierna el peronismo hace 23 años ha tenido la habilidad de contarle a la Argentina que estos estándares cordobeses que son mejores que otras provincias son hijos de sus gestiones. Pero en realidad Córdoba se ha deteriorado en los 23 años de gobierno del peronismo. Han tenido aciertos, pero han tenido muchos errores. La diferencia de Córdoba con otras provincias tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Nosotros somos el 8% de la población y ¿sabes cuántos estudiantes universitarios le damos al país? 18%. Somos el 8% de la población y ¿sabes cuántos de los productos granarios le damos a la Argentina? El 30%. ¿Cuántos de los productos manufactureros de la industria metalmecánica? El 30%. ¿Cuántos de los productos lácteos le damos a la Argentina? El 30%. Entonces... Córdoba es eso. La gobierna el peronismo hace 23 años. Han tenido muchos aciertos, pero la verdad que hoy, yo como cordobés, ver que la media de la pobreza en Córdoba supera la media de la Argentina es algo que Córdoba nunca estuvo en ese poder. Para radiografiarte y quienes nos están mirando te ubique, porque para mucha gente ya sos muy conocido y otra gente está conociendo. ¿Quién es el flaco de ojos grandes, dicen? ¿Quién es el flaco de ojos grandes? ¿Votaría presidente a quién? El flaco de ojos grandes. Bueno, siempre a un radical. Y me parece, tengo una mirada de la coalición de Juntos por el Cambio. Y incluso en esa mirada hoy da en coincidir con la mirada que está aportando Macri. Porque Macri está empezando a decir, che, el culto a la unidad, Juntos por el Cambio tiene que estar unido. No porque nos convenga. También dijo, no sigamos la agenda del radicalismo. Bueno, pero el cannabis. Sí. Yo en mis diferencias coincido. A ver, Juntos por el Cambio tiene que mantenerse unido. No porque nos convenga, eso será una cuestión de los políticos, sino porque la sociedad necesita una herramienta de cambio. Para cambiar esto que decís vos, che, ¿qué hacemos todos estos gobernadores que se juntan para cambiar los jueces? Tenemos que estar unidos. Ahora la unidad, el culto a esa unidad, que no puede ser boba, no puede terminar apagando la identidad ni la autenticidad del espacio de Juntos por el Cambio. ¿Qué es de lo que ahora pero Mauricio Macri... Macri ¿Qué clase de radicalismo sos vos? ¿De Morales? ¿De Manes?
No, el radicalismo... Ubicanos en el mapa. Mira, el radicalismo no GPS. bueno, nosotros hemos construido un espacio de evolución. Lustó. Claro, que Martín Lustó, con un esfuerzo personal muy grande, ha logrado articular en toda la Argentina. Está Martín Tetaz, está Alejandro Gacás, está Daña Tabela. Puedo seguirte nombrando muchos dirigentes. Maxi Puyaro en Santa Fe. Es un espacio que, bueno, fíjate vos en este punto... muchas veces se vio con preocupación el crecimiento de evolución porque parecía que rompía algo. No, estaba justamente dando una opción de cambio. Hay que darle una opción de... La gente bueno, Lustó dijo que quiere fórmulas cruzadas, digamos, eventualmente. Lustó viene a ponerle, digamos, una amalgama, a articular un espacio de cambio que necesita la política y más necesitaba el radicalismo. Mira, el radicalismo ha perdido rating, como quien dice, ¿no? Pero tiene, bueno, tiene un... Sex appeal, dijo Lustó ayer en ese... Sí, bueno, es que que... le falta sex appeal al radicalismo. Pero lo estamos recuperando. Lo más importante es que conservamos una certeza que es muy relevante, que el problema de la Argentina es institucional. El problema de la Argentina es institucional. Escuchamos muchos economistas. Nuestro problema, y te lo puedo pasar a explicar en todos los tópicos, ¿por qué es institucional? Esto no lo inventamos nosotros. Ya lo dijeron algunos economistas premiados como Acemoglu. Pero elegí uno. Tengo que cerrar. Elegí uno de los candidatos radicales. ¿Lustó? Lustó sería el candidato mío. ¿Y el segundo mejor? Bueno, el segundo puede estar sentado acá con vos. No, caballero. No, lo que te quiero decir es que el radicalismo tampoco nunca ha hecho un culto de los nombres. Siempre ha sido un partido institucionalista y eso es un aporte. Y la verdad, Diego, también me preocupa la política. No podemos contribuir a esta brutal desconexión del gobierno con la gente, nosotros hablando permanentemente como si la elección estuviese a la vuelta de la esquina. Este es un año para decir a los argentinos qué vamos a hacer en el 23. Tengo una última. Dale. ¿Qué crees vos que un adversario político fuerte diría de vos cuando quiere hablar mal? Y con esto te cierro. Bueno, que no dice la verdad, impugnaría, porque me parece que el planteo es difícil de rebatir, porque trata de ser argumentado, trata de tener datos. Entonces me parece que intentaría impugnar. Me parece que me intentarían impugnar diciendo que no es cierto. Bien. Bueno, acá larga entonces la cuestión. Bueno, sí. Gracias, Rodrigo. Gracias, Diego. Un gusto. Un gusto para mí. Bueno, vuelvo. Y ahora vamos a hablar de la Corte. Un grupo de gobernadores peronistas suscribió un documento en el cual salieron a respaldar las modificaciones en la Corte Suprema que son impulsadas fundamentalmente por el kirchnerismo, en realidad por el cristinismo, con Cristina a la cabeza en el Senado, para modificar y ampliar la Corte. Recordemos que hoy en día no pueden nombrar a una persona, ahí la tenés, con la firma de todos los gobernadores peronistas y aliados, como por ejemplo el santiagueño Gerardo Zamora, que ha sido uno de los más activos movilizando esto. El otro activo es Capitanich, que estaba de viaje, lo vio el Papa, siguió por Bulgaria, se quedó unos días más por Europa, pero esto lo están tratando de armar. Quedarían afuera, es el intento de este grupo de gobernadores, los radicales, Larreta y Schiaretti, e intentan sumar a algunos de los independientes. A ver, vamos a subtitular lo que no necesita ser subtitulado. Es gobernadores peronistas alineándose con Cristina Kirchner. ¿Cuántas veces escuchamos que iban a liberarse de Egipto, iban a caminar por el desierto caliente hasta llegar a su tierra prometida, que iba a ser X candidato? No, se quedan en Egipto, después se quejan de Cristina, pero siguen con la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. Sí y no. Lamento traer una postura que seguramente va a ser minoritaria en esta mesa. ¿Por qué lo digo ahí? A ver. Efectivamente, estos gobernadores emitieron un comunicado que básicamente dicen que van a proponer, es decir, no tienen el proyecto. Hay varios dando vueltas en el Senado de la Nación que hablan de una corte de... Bueno, Zaffaroni, de hecho, propuso hace un par de semanas ahí en el Senado de 24 miembros. Les cae bárbaro a los gobernadores porque nombrarían 2 por provincia. Hago un paréntesis. 2 de esta corte son de Santa Fe y uno es de Córdoba. Y uno solo por eso, de Buenos Aires. La cuestión del federalismo... Sí, no es un tema central. Pero bueno, este proyecto lo hablaron también con Alberto Fernández. Los gobernadores hacen algo que es reunirse en el CFI. Ustedes dirán, ¿qué me importa y qué es el CFI? Bueno, es el Consejo Federal de Inversiones que da
2001, da esa época donde la Liga de Gobernadores verdaderamente, del peronismo me refiero, tenía un peso en la discusión política y tenía un poder que hoy Vos no estás está. dando mucha vuelta. Ahora, corregime, si ¿por qué? tenés para corregir, corríjame. Porque lo que buscan es presionar a la Corte por los fallos que tienen que ver con fondos con las provincias y sobre todo con la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ellos están discutiendo con el gobierno nacional plata para el transporte. Ellos dicen, somos discriminados. Entonces están haciendo un juego a varias esquinas. Uno es meterle presión a la Corte, es decirle a la Corte, mira, ¿cómo vas a fallar vos a favor de la reta? Pero la Corte no había fallado ya la Pero eso devolución de la modificación eso que le es hizo pagar a Macri sí, los letra primeros días de vieja. su gobierno. Pero eso es en 2015, antes de que asumiera Macri, y con un caso de 8 años que ya tenía en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo no digo que va a salir bien. Lo que digo es, de repente les interesa la Corte porque les interesa el diseño institucional y el funcionamiento de la justicia en el país. No tanto. ¿Quieren hacer un gesto para Cristina? Sirve esto para hacer un gesto hacia Cristina ¿Y Kirchner. para qué quieren el gesto para Cristina? Porque 2023 está a la vuelta de la esquina y no saben qué va a pasar. Nunca se Bueno, no despegan de salen de Cristina. Egipto. Es la eterna Te novela. gané vos, sí. pero porque tú- te gané. Es la eterna novela. Que buscan un fallo, a ver, buscan influencia sobre la Corte, lo que va a fallar que tiene que ver con sus propios intereses, porque están negociando plata, eso. En la discusión de la eso plata, es y aparte en la así. discusión de la plata, saben que en esta discusión que tiene Larreta con Guado de Pedro en la Corte, que aparentemente la Corte va a fallar a Larreta, entonces están diciendo, Claro. la Corte otra vez Sí. juega, bla, bla, Ahora bla, bla, juntos bla. por el cambio para Ahora, Larreta. a la hora de la política, como vos recién decías al final, 2023, siempre Vuelven terminan a Cristina. arrugando con Cristina. Pero además, la digamos, si se lapicera la junta- tiene el presidente, pero siempre arrugan con Cristina. Pero además, ya que se juntan, ¿no hay un plan productivo, alguna iniciativa? ¿Será mucho pedir? Una Bueno, discusión, dicen- ¿Se una pudieron juntar ya no por videoconferencia ni por Zoom? ¿Vos ves ¿No al gobernador sería de Santiago del Estero interesado por la institucionalidad? Es una cosa Al de Formosa, curiosa. al de ¿Qué es Santa lo que Cruz. quieren hacer, Claro. Lucía? Bueno, ¿Ves hoy- a Joja interesado? Claro, hoy estuvimos consultando sobre cuáles van a ser los ejes de debate de los equipos técnicos especializados que van a comenzar a trabajar de manera conjunta en cada provincia. Hay al menos 3 puntos centrales que van a poner en debate, que no están muy lejos de los proyectos que ya están dando vueltas en el Senado y que tienen como objetivo principal la ampliación de la Corte. Tenemos algunos detalles sobre esto. A ver, vamos a ver. Ampliar el número de 16 o a 20 también hablan, y que las provincias puedan elegir un juez. Un poco también retomando lo que decía Jessy recién, que es, este es el concepto de una Corte Federal que ellos plantean. O sea, que haya claro, embajadores de las exacto, provincias a modo de jueces. a modo de jueces. Después, otro de los ejes que van a comenzar a analizar estos equipos técnicos tiene que ver con la temporalidad de los jueces de la Corte. No están tan de acuerdo con la inamovilidad que les otorga nada más ni nada menos que la Constitución Nacional. Lo que quieren es que sean jueces que integren la Corte Suprema de manera temporal. Pero tienen que cambiar la Constitución, es una Claro, locura, hay que no va a ver. pasar. Ese punto es, pero no tiene demasiado Estamos futuro. hablando de nada. Y el tercer eje A ver. que van a comenzar a trabajar es que sean elegidos por el voto popular, que esta es la discusión Perdóname. permanente sobre por qué a los jueces no los elige Pero- la gente. No es en primer año del secundario, no Sí. habíamos estudiado en instrucción La división de cívica poder. que el poder que era contracíclico, que debía haber Claro. uno de los 3 poderes contracíclicos, porque si no, el día que el pueblo dictamina para tal lugar, todo está en la misma dirección y el que está en contra queda aplastado. Pero además hay un dato que no es menor. La Corte Suprema, la última reforma, tenía anteriormente 7 miembros. Se fue modificando hasta que quedó esta Corte de 5, que hoy son 4, porque no logran ponerse de acuerdo para designar al quinto miembro. ¿Qué dicen en el Palacio? Que esperan tener una Corte de 4 miembros por muchísimo tiempo, porque saben que la política no va a lograr ponerse de acuerdo para esos 2 tercios que requiere Espérenme, un antes, quinto antes ministro. de lo próximo. ¿Y tienen el número, tienen pólvora para cambiar esto, para presentar proyectos y para reformular la Corte? No. No. No, No. más, Igual o sea, es, no tienen cantidad de número y con un miembros año es electoral mayoría adentro. simple. El punto es, no tienen
lejísimos números para poner un juez de la Corte, que es lo importante. Vos que podés ahí sí cambiar la necesitas Corte. los 2/3 como necesitas para el procurador. Hoy No tenés- pueden hoy tenés que designar nombrar hace una 3 mujer. años. Una mujer tenés que nombrar, porque hay 4 varones, lo cual está muy mal. Debería haber por lo menos una mujer Mi ahí. pregunta No hay final chance. es, los cortesanos y los jueces de la Corte, después de hoy y de esta presentación, ¿necesitan ribo para dormir o No les preocupa. Suena el teléfono entonces. ¿Aló? Hay que cantar por una corte bien federal. Les dolió la carta de los gobernadores, ¿eh? Le dolió, Sí, Diego. dolorosísimo. Aceptalo. Sí, Aceptalo, dolorosísimo. aceptalo. Estoy con analgésico. No pasa nada. A todos nos duelen cosas a veces. A mí me duele ser petizo, pero por suerte me la piso. Pero bueno, Napoleón también era petizo, y Ollarvide era petizo, y bueno, y la Sí. vida sigue. Tetás. ¿Qué tendrá ese petizo? Sí. Bueno, quiero recordar a Ricky Maravilla, a pesar de que fue un éxito de la época neoliberal de los 90. Y tenía patillas como usted. Tenía Un gran patillas, cantante. Ricky. Sí. Pero estas patillas son en homenaje a Rosas. No tienen nada que ver con el neoliberal de Menem. ¿eh? ¿Le gustan los nuevos billetes con diversidad y paridad de género? Sí, ponele. ¿Les parecen bien? Ponele, qué sé yo. Mientras se lo Voy a manden. extrañar al Yaguareté. Mientras le manden todo lo que le manden. No le van a poder echar la culpa a Yaguareté, ni a la ballena, ni al hornero después, ¿eh? Miren Un que lo poco voy malo a de hacer... extrañar esos animalites porque soy ecologista. Está muy bien. Bueno, ¿cómo andan las cosas con con Alberto y con Cristina? A ver. Bueno, con Alberto andan muy bien. Espero que nos acompañe en esta lucha que estamos dando para modificar este poder real que es el económico, el corporativo, el que viene gobernando de verdad desde hace muchísimo tiempo, pero que no pudo doblegarnos. Por eso, con esta carta que escribimos todos los gobernadores, no sé si viste el papel ese, tirabas una TN, no tocaba el piso, pero bueno, fue el límite que le pusimos a esos señores de toga. Y cuando digo toga, no me refiero a los visitantes de Olivos, no, Quiero decir sino esto. a los señores de túnica, a esos jueces que cobran sumas extraordinarias, que no pagan ganancias, Eso yo que se estoy quieren de llevar acuerdo. todo por Sí, es delante, increíble que no son paguen votados ganancias. por el pueblo. Encontraron un límite. Nosotros, los gobernadores, le decimos, basta, hasta acá. Hay que cantar para rajar. A Rosencrantz. Aquí Y esta al pelea presidente. seguro la Diremos vamos a dar nombres con de Cristina jueces. y con Máximo. Y con Alberto no sé porque es un tibio. Se nota mucho. Pero el tibio les está, ayúdenme Pablo o Sí. Jessica, les está transfiriendo en las transferencias, ¿no? ¿Cómo se llama estas transferencias Las fuera del ATM. presupuesto? Automático. No automática. Una cantidad de dinero que tremendo. quintuplica lo que es una desproporción lo que le están pasando Una a la provincia de locura, Buenos Aires. una locura. A ver, ¿cómo es, si Pablo? Si Olive llega a ver todos los números de lo que le mandan a Kicillof y se quiere matar, porque le dan plata, plata y plata sin parar a Axel. Lo lamento, pero el último censo dio que somos 47 millones de bonaerenses y bonaerenses. Están perreándolo el censo, inflando ahí. Bueno, muy bien. Con la provincia de Buenos Aires se ganan las elecciones, así que lo lamento, necesitamos más y más coparticipación. Lo lamento, Larreta, se te recortará la pauta. Lo siento, lo siento. El crecimiento y la transformación de la PBA no para. Yo quiero escuchar Por para eso despedirlo. necesitamos más jueces y juezas Voy a hacer así. del pueblo originario, jueces sindicalistas, por lo menos un juez de ATE y otro de UPCN, jueces, cartoneros y piqueteros. La Corte tiene que tener por lo menos 150 jueces elegidos por el pueblo. Por el pueblo. Se nota, ahí está, me despido con esto, se nota... ¡Mucho! Y el otro día me dijo Pérsico, Axel, mi sueño es ser juez de la Corte Suprema. ¿Y por qué no? Decime, Diego, ¿por qué no puede ser juez? Porque no le tiene Debería abrocha ser el botón abogado. de la camisa. Porque no le ¿Y abrocha desde cuándo hay que ser abogado para ser juez? Por favor, basta de prejuicio, basta de colonización cultural. Yo me Gracias. recibí sin leer un libro. Gracias, Axel. Vamos, esa risa. Vamos a hacer una tanda y tenemos mucho más programa. Dale.
Muy bien, ¿quién está? Rolo Barbano. Buenas noches. Impecablemente vestido. Siempre. Bueno, muy bien. Alberto Fernández se refirió a la posibilidad de generar esperanza, un horizonte, en el medio de su conflicto y su tensión con Cristina y con ataques que ahora les voy a mostrar. Miren lo que dijo sobre la esperanza. Aprovecho para despedirlo y darle gracias por todo el trabajo realizado. Hablaba con Roberto Feletti y él me contaba cómo se disparó el precio de los alimentos justamente cuando la guerra se desató, cómo se disparó en la Argentina. Y la verdad lo escuché con mucha atención, a alguien que ha trabajado muy codo a codo con nosotros y ha puesto todo su empeño en el tiempo que trabajó con nosotros, pero que le tocó enfrentar este momento tan singular. Muy bien. Vamos a hablar de la singularidad de este momento que le tocó vivir a Feletti, pero más me importa, ¿le estaba hablando a esos empresarios, muchos muy importantes que estábamos viendo en cámara? Sí, es raro, ¿no? Porque lo defiende, dijo que le tocó un momento de un singular, pero se fue del cargo. Y también cuando él puso a Débora Giorgi como su segunda, nunca la terminó de nombrar. Con lo cual, esto que dice el presidente no es cierto, lo criticaba mucho Alberto a Feletti y lo banca en esta discusión a Guzmán, lo empodera, por eso le da el control de la inflación. Tiene un desafío ahora a Guzmán, mostrar que lo puede hacer. Y evidentemente, si tan bueno sos y tan singular era el momento, ¿por qué no te banca? No, se fue y allá se retiró Feletti sin pena ni gloria. Palabras de cortesía, igual que las cartas de renuncia. La carta de renuncia también se agradecen. No, es cordial, es un caballero. Cordialidad. Buscó edulcorar la salida. Claro. Hoy a la mañana lo llamó Alberto Fernández a Roberto Feletti y le dijo casi las mismas palabras que dijo hoy en el acto para darle un cierre a esto y que no se profundizara ningún tipo de crisis política, que siempre están, uno está viendo, cada movimiento puede desatar, cada ausencia, cada posición de un funcionario o ministro que responde a Cristina Kirchner siempre puede desatar una crisis, con lo cual lo que quiso es cerrar rápidamente ese capítulo. Osvaldo, ¿cuándo empezó la guerra? ¿Cuándo asumió Feletti? ¿No hay una diferencia de meses ahí? Feletti asume antes. Feletti asume en octubre y la guerra empieza a fin de febrero, principio de marzo. Sí. ¿Qué pasó entre octubre y marzo? Los precios argentinos sabían que iba a haber una guerra y empezaron a subir. Digo, puede ser que quiera quedar bien y todo eso, En la conversación con Guzmán hay algo que dice Feletti que es: hasta acá llegamos con todo lo que hice de control de precios, precios cuidados, etc. Hasta acá llegamos es al 6% mensual. Porque no sirvió pero para nada. Perdón, pero no sirvió. Pero lo que dice Feletti es, si nosotros no intervenimos con retención, o sea, esto es Feletti y su cabeza y su receta. Él dice, lo que se viene va a ser peor. ¿Feletti es la receta de Cristina? Él dice, ¿qué sería? Él lo que dice es, hay una discusión, la tapa de The Economist, creo que fue, hay una discusión sobre una crisis por el precio de los alimentos en el mundo a partir de la guerra, que es muy seria, es una discusión muy seria en distintos países, con repercusiones por las medidas que se van tomando, sobre todo lo que tiene que ver con el trigo y con la siembra. Pero si antes que empiece la guerra, Argentina tenía el 40-50% hay una de excusa del inflación. gobierno que dice la guerra nos perjudicó y por eso la inflación, que es falsa. Lo que yo digo es otra cosa. Sí. Lo que yo digo es, eso nos va a afectar. Eso no es que no nos va a afectar. Pero por sobre lo que ya tenemos nosotros. Claro, por eso Feletti dice lo que se viene. Yo no estoy validando las decisiones o las medidas que quería Feletti, Jessy, que yo son lo que de digo es, intervención, de retenciones. y me pongo, voy a ser un pastor electrónico, voy a hablarle a uno en la vida hay palancas que maneja y hay palancas que no maneja. ¿Qué va a hacer Putin con Ucrania? Nos queda bastante lejos. Lo que se puede hacer acá es toda la batería de cosas para reducir, para que haya más producción de alimentos, facilitar que haya más disponibilidad de alimentos. Así a lo mejor pueden bajar impuestos. Bueno, hay muchas cosas eso que es lo que Argentina puede hacer. Eso es lo que se hizo hoy con la energía. Digamos, facilitar a las empresas de energía que se puedan llevar los dólares porque de esa manera van a invertir más. ¿Por qué eso pasa con energía y no sería interesante que también pasase con el campo, por ejemplo? Aparte de una discusión... ¿Por qué si queda claro que liberar eso va a hacer que haya más energía y más dinero? ¿Por qué no se liberan otras cosas? Digo, porque es claramente ideológico, nada más. Porque se les ocurre que no. Pero cuando Feletti propuso congelar los precios, apenas asumió, todos los economistas decían, no sirve para nada y va a fracasar. La guerra todavía no había empezado. No. Y la receta de él era hacer un congelamiento que ya fracasó 1000 veces. Mi pregunta, Jessy, es, ¿Feletti es Cristina? O sea, ¿esto que se va era la receta de Cristina para ayudar a Alberto? Pero además hubo mucha menos... Eso es Cristina. Lo que hay gestos de ciertos cambios por la medida que decía hoy Osvaldo,
Y yo no sé qué profundidad van a tener y si es un giro efectivo. Hoy en la Cámpora ya dicen que el poder lo tiene Guzmán. Para que veamos cómo está la conversación, Guzmán es como el que da este giro, el que logra convencer a Alberto Fernández de ciertas medidas, el que le dice basta del tema retenciones, basta, basta, por favor. Ahora, si eso va a dar resultado, ¿Feletti es Cristina Kirchner en sus recetas? Sí, claramente. Igual ahora hay una Me permiten, yo quiero detenerme en los empresarios que estaban ahí, muchos muy importantes. ¿Por qué estaban ahí y qué esperan del cambio de la Secretaría de Comercio? A ver, hay una realidad política que es que Alberto Fernández, Mira, perdón. Alberto mirá Guzmán, qué fallido. ¿ves? Epa, Yo yo te doy digo. letra con mis fallidos. Sí, Alberto me Fernández se juega una última carta, que es empoderar a Martín Guzmán. Es su última carta en su negociación con el cristinismo. Si le sale bien, que es que empiece a bajar la inflación, y que este momento de la situación de afuera, de la guerra de Ucrania, le genere a la Argentina mayores exportaciones, y eso implica la necesidad de dólares, si hay un común resurgimiento económico cortito de acá a fin de año, Alberto se va a sentar a la mesa con Cristina de una manera distinta. Esa mesa que quieren armar, él se va a sentar y decir, muy bien, yo soy el presidente, discutimos de igual a igual. Si a Guzmán le sale mal toda esta historia y la inflación sigue descontrolada, Alberto va a terminar sentándose derrotado políticamente a una mesa con Cristina y con Massa. Una cosa más, el presidente acaba de volver a mentirnos a todos los argentinos. Feletti pasó más meses sin guerra que con guerra. Digo, no me gusta dejar pasar que el presidente nos vuelve a mentir otra vez. Quiero mencionar, pero quiero preguntarles, ¿guardan esperanza a los empresarios de un cambio, de un giro, de otra política, por ejemplo, de control de precios? ¿Van a cambiar los planes de control de precios o precios cuidados, ahora hay cosas que van a cambiar? Expectativa de empresarios, al menos los que yo conozco, ninguna. Están todos mirando 2023, lo que es realmente preocupante porque falta tiempo para el 2023. Ahora, lo que va a hacer en la Secretaría de Comercio Hang, que es el que apenas asumió, mucho no se sabe todavía. La verdad es que no se sabe. Se sabe más por lo que dice el kirchnerismo que va a hacer Hang, que es que... ¿Sabes lo que dicen el kirchnerismo? Esto es insólito, que Alberto está haciendo macrismo sin Macri. Bueno, pero perdóname, hoy hermoso. CTA... O sea, no es estaba pero Macri, insólito. pero Alberto ahora. pero Alberto que es Macri. Pero pero Alberto que es pero Alberto, pero que es Macrismo sin Macri. Macri. Sí, es insólito, pero... Pero si no dijo que el Fondo Monetario Internacional cogobierna Alberto. Sí. Por eso, Y bueno, por va en eso, esa misma línea. Hang va a ir en una versión edulcorada para ellos, va a responder a los lineamientos de Guzmán, y eso es la prueba, como recién decía, la prueba que le queda a Alberto durante unos meses de sostenerlo a Guzmán. Si fracasan la cuestión esta de la inflación y sigue desatada, tendrá el Pero boleto ¿van a picado subir? Guzmán y por ende el presidente en términos políticos. ¿Van a subir las tarifas? Porque si suben las tarifas es bastante difícil que baje la inflación. Van a Van a subir, subir las las tarifas. tarifas, Van a sí. subir las tarifas. El plan de Alberto entonces parece que nace rengo, digo. ¿Por qué? Me parece que puede llegar a bajar la inflación si van a subir las Es muy tarifas. difícil. La inflación no va a bajar. Si están volcando O dinero, frenarla, frenarla, digo. hay un montón de planes para poner dinero, las En la moratorias, calle. jubilatorias, los bonos, que hay un montón de gente que está bajo la línea de la pobreza, vamos a decir. Pero la pelea es con respecto a los precios de los alimentos. Ahí tienen que poner el eje, que es el precio de los alimentos. La tarifa, evidentemente, va a hacer que haya una cuestión inflacionaria, pero necesitan poner el foco en los alimentos. Por eso ahí la mirada está respecto de Funes de Rioja, este hombre clave, que es de la COPAL, la cuestión de la alimenticia. Ahí sí Guzmán intenta tener gestos. Bueno, quizás de las agresiones más fuertes que hayamos escuchado contra el presidente Alberto Fernández, nombrado por Cristina Fernández de Kirchner, es la que vamos a escuchar ahora. Miren. Me parece que el presidente tiene que tener la suficiente lucidez para entender en el problema que estamos. Él nos metió, él nos tiene que sentar. Que se entienda bien, no le quiero faltar el respeto a nadie y mucho menos a la figura del presidente. Mucho menos, lo voy a decir con total respeto. Pero en el campo vio que siempre estamos en las jineteadas. Usted como yo, nacimos, nos criamos y vivimos en el campo, estamos en las jineteadas. Y vio que en los momentos lindos siempre aparece un borrachín a hacer lío. Sí. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve. ¿Esto es una metáfora sobre el presidente? ¿Una metáfora? No quiso faltarle respeto. No, y además, ¿qué quiere decir? Que se vaya antes, Y sí. que Cristina se lleve Que Cristina a Alberto lo antes. Alberto. ¿Lo trató de borracho? Y eso es lo que O de surge incapaz como de la mínimo. metáfora. Sí, de incapaz como mínimo lo trató. Y con total conciencia, porque la calculó, la midió y cuando la no es que presentó, explotó y- la mandó. ¡Aló!
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Diego. Uy. Qué metáfora, Bernie, ¿eh? No sé si usted se ha percatado, pero estamos viviendo un clima muy enrarecido en la Argentina. Todo el mundo le pega al presidente y eso hay que multiplicarlo por 2. ¿Usted sabe por qué hay que multiplicarlo por 2? ¿Por qué? Porque Alberto la mayor parte del día ve doble, pobrecito. Y esto se lo digo con total respeto, como médico, pero también como barman que soy. Si quiero un trago, me salen muy ricos los daiquiris. Usted sabe que yo soy un hombre del Renacimiento, me desenvuelvo con maestría en múltiples disciplinas. Un Leonardo. Estoy preparado para todo. Bien. Estoy preparado para todo. Este fin de semana, por ejemplo, tiene el departamento desordenado, voy y se lo limpio. Bueno. Y esto se lo digo como decorador de interiores. Sí. De Usted todo. entró a un departamento Sí. y ya sabemos a qué departamento entró con las botas. Sí, está Embarradas. muy brava la cosa y yo intento poner paños fríos, Sí, ya pero vemos. entiendo que hay mucha bronca. Sí. Cada vez más gente pide helicóptero, como cuando yo sobrevuelo las playas del Partido de la Costa con la camisa abierta y una patita en la baranda. ¿Le parezco sexy, Diego, cuando ando en helicóptero? No soy Dígame la sommelier verdad. de personajes sexy, pero me parece que no es muy sexy. Dígame la eso. verdad. No se reprima, zurdo. Aldo Rico. A ver, salió un rico. A ver, hay un rico ahí. No se reprima, zurdo. Diga la verdad, lo excito. Usted pertenece a un espacio político que se dice Nacional, Popular y Izquierda. Así que usted decídase dónde Sí. está. Sí, por eso es un espacio que necesita un buen psicólogo. Y yo también soy también. psicólogo, soy de la No. escuela lacaniana, se Claro. lo digo como colega suyo. Yo Lo quiere quisiera acostar, ayudarlo, Alberto, pero no se deja, es arisco. Yo lo sentaría en un diván y lo dejaría ahí, todo el día en el diván. Es así. Mire, Segman, y esto se lo voy a decir con mucho respeto y como hombre de campo, porque usted sabe que yo Sí, sería eso incapaz también. de faltarle el respeto A nadie. al incapaz del presidente. Bueno. A ver, Pero Alberto tiene que entender que no es lo mismo agarrar el toro por las astas que comportarse como un cornudo. Esto se lo digo con total respeto. Son dos cosas distintas. Y si la jefa trajo al choborra, que se lo lleve. pero usted me obliga a preguntarle. ¿sigue Que algún siendo- granadero le dé una aspirina, algo. Y esto se lo digo como farmacéutico que soy. También. Todo es. Escúcheme, Sí. ¿sigue siendo su jefa política, Cristina? Porque usted amagó que se iba de casa 20 veces ya. A usted no le creen más. Me voy, se hace el ofendidizo. Y usted sigue ahí, Bernie. Yo soy un soldado, retroceder nunca, rendirse jamás. Bueno, está Doy retrocediendo. la pelea desde adentro. Sí, porque cuando se quiso ir de afuera, calculó Bueno. mal, amagó que se iba y no le dio el cuero. Bueno, ahora sí me tengo que ir, Diego. Bueno. Tengo otros compromisos con otro canal. Bueno, venga acá un Imagínese día. cuál. Esto va para el ¿Usted Bernie real. sabe cómo me dicen a mí, Diego? ¿Cómo le dicen? Barco de esclavos. ¿Por qué? Porque si no paso por América no cobro el negro. ¿Qué tal? Pues muchas gracias. Cambio y fuera. Con total Gracias. respeto se lo digo. Sí, Con total respeto. todo es eso, repito. Bueno, muchas gracias. Bueno, me permiten, voy a charlar con Hernán Lombardi. Vamos a tratar varios temas. El primero tiene que ver con muerte al hornero. Lombardi, ¿cómo estás? Muerte al hornero, muerte a la ballena, muerte a los billetes, a los animalitos de Macri. ¿Cuál es tu mirada? En un momento también, para abrirte la pregunta, hubo una idea de reemplazar el nombre CCK del centro CCK, ponerle otro nombre. ¿Cómo ves esto de cambiar nombres, reemplazar billetes? Son unos disparatados. La verdad te digo. Viste que yo soy muy firme en lo que digo, pero trato siempre de usar, digamos, nunca perder el respeto, ni caer en el insulto, ni en la ofensa. Soy como decía recién Bernie, con todo respeto por el presidente. Pero se puede tomarle el pelo a la gente de una forma tal que hacer una inversión. ¿Sabes cuánto cuesta mantener que la denominación más grande sea de 1.000 pesos? Si 1.000 pesos significa que prácticamente hoy no te pagás, no sé, una cena, no te pagás nada. 1.000 pesos es menos que la denominación más alta de la Unión Europea, que son 5 euros, que son más de 1.000 pesos. ¿Sabes cuánto nos cuesta la cantidad? Porque, a ver, es obvio, denominación más chica quiere decir que tenés que imprimir más billetes.
salió entre 2020 y 2021 160 millones de dólares. Para llevarlo clarísimo, 50 escuelas, a 3 millones de dólares cada escuela. 50 escuelas cuesta el capricho del gobierno nacional en no levantar la denominación más alta, o sea, que sea 1.000, y que no sean 10.000. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué piensan que con eso no hay inflación? Porque como el billete no crece, piensan que los argentinos somos tontos. Vos te das cuenta que piensan que no somos tontos, que no cambiamos la denominación, entonces no hay inflación. Y mientras tanto la inflación galopa por todos lados. Entonces, el problema de haberse enamorado de relatos ficticios, de buscar cuestiones simbólicas y después, por supuesto, los héroes, no los héroes, todo eso es opinable y yo creo que estaba muy buena la idea de introducir otros elementos conceptuales en los billetes, pero es opinable. Lo que no es opinable es la inflación y la pobreza. Y tratar de disimular de una forma ridícula, ridícula. Insisto, la denominación más alta nuestra es la denominación, es menos que lo que vale la denominación más chico que en Europa. Y ese pequeño chiste nos costó 60 escuelas en 2 años. Esa es la verdad. Después que digan lo que quieran, que empiece a hablar del hornero, de, no sé, de la ballena franca o de lo que quieran. ¿Vos crees que Juntos por el Cambio tiene que construir, yo odio la palabra relato, pero una narrativa si va a pelear la presidencia y el gobierno en 2023? Te lo digo porque uno de los spots cuando asume Macri era una ruta, solo el ruido de una máquina de vialidad y un cartel que decía haciendo lo que hay que hacer, sin épica y con la idea de que hay que hacer, no hablar. Ahora, en este hipotético segundo tiempo, ¿tiene que haber un relato, una narrativa? Sí, debe haberlo y debió haberlo habido antes. Yo te voy a hacer una reflexión con respecto a la máquina que vos decís. ¿Vos te acordás de ese spot? Perfectamente. En realidad era del gobierno de la ciudad todavía, después eso fue cambiando. Te voy a citar a Julio Cortázar. Un puente es un hombre cruzando un puente. Vos no tenés que hablar del puente, tenés que hablar de cómo ese puente beneficia a la vida de la gente. Lo que importa es beneficiar la vida de la gente. Entonces nosotros creo que no tuvimos la suficiente audacia en explicar cuestiones complejas mediante ejemplos sencillos de cómo le mejorábamos la vida a la gente. Vuelvo a un tema concreto. El déficit fiscal genera emisión y la emisión genera inflación. Y la inflación genera pobreza. Ese teorema, si querés, que parece lógico, y que es lógico para mucha gente, no conseguimos explicarlo con toda claridad y toda sencillez para saber, siempre las cosas se pagan. Cuando te dicen que no te aumentan la tarifa por un lado, la estás pagando con inflación por otro y la pagan los que menos tienen. Digamos, la idea de no hay almuerzos gratis, ¿no? La famosa frase, no hay almuerzos gratis. Hay ejemplos más groseros, pero no vamos a poder. Siempre algo sangra. Bien. ¿Y cómo imaginas una comunicación al respecto? Porque la economía que heredarían eventualmente es muy complicada, quizás más que en 2015. Yo lo imagino, yo creo, y no me quiero meter en tu laburo, con respecto a la angustia que está sintiendo la gente, pero la gente siente angustia y bronca. Y nosotros también sentimos angustia y bronca. Lo dijo Mauricio ayer, yo creo con mucha claridad en este mismo canal, que la angustia y la bronca nos sirve, si pudiéramos hacer, que se transforme en energía para el cambio, que tengamos conciencia que tenemos que correr a los mentirosos, que la verdad, aunque duela, es mejor que la mentira, que tenemos que tener una narrativa clara y que tenemos que ser lo más claros posibles en nuestros planes de gobierno y decir exactamente lo que vamos a hacer, porque eso es tener confianza en la curva de aprendizaje del pueblo argentino y de los dirigentes. Porque si no, si este tiempo que resta, y nosotros queremos que termine el gobierno constitucional, es su misión, señores, gobiernen y déjense de bromear, Sí, lo peor que le puede pasar a un ser humano es sentir que el tiempo transcurre y no estamos creciendo o acumulando energías en algún lado. Porque entonces eso, creo yo, sin meterme en tu laburo de nuevo, que eso genera la angustia más grande. Pensar que la vacuidad del tiempo, que este tiempo no nos está sirviendo para acumular energías para el cambio. Necesitamos cambiar. La palabra clave es cambio. ¿Me dejás provocarte un poco? Me encanta. Vos estuviste a cargo de medios públicos. Sí, señor. Es probable que gente que trabaja hoy en medios públicos esté alerta por una hipotética vuelta de Juntos por el Cambio
y un Lombardi o un Lombardi a medios públicos que pueda hacer peligrar esos empleos. ¿Qué hay para los medios públicos si vuelve Juntos por el Cambio? Bueno, que la transformación tiene que ser profunda. A mí, vos sabés, me han criticado por mantener pluralismo en los medios públicos. Por Eve de Bonafini en las mañanas, pero de sábado o domingo. Entre otras cosas. Pero yo sigo creyendo en eso. Yo creo en la República. Yo creo que mejores instituciones mejoran la vida de la gente. Ahora, no puedo dejar de decirte que estos medios públicos no le sirven a la gente, no le sirven a nadie y que es un escándalo. Es un escándalo tras escándalo. Porque empezás con los bolsos de La Plata, que aparecen bolsos en efectivo. Seguís con los temas del Mundial, seguís con temas de acoso sexual dentro del mismo canal, seguís con el tema escandaloso. ¿A qué te referís lo del Mundial y lo de sexual? Bueno, yo te dije, el Mundial, para ponerte un tema, podría hablar de 1000 cosas. Al sorteo del Mundial, nosotros mandamos en su momento 2 personas. Una se pagó su propio pasaje, que era Horacio Levín, que era el director del canal. Dijo, no, yo quiero pagar... Y fue uno más. Acá al sorteo del Mundial fueron 10. Y se quedaron 14 días en Qatar sacándose fotos con los camellos. Digo, viven al medio público como un lugar de persecución ideológica y de saqueo. Entonces, así no sirven para nada. Bueno. Así no sirven para nada. ¿Qué harías? Bueno, yo creo que hay que hacer un cambio absolutamente drástico. Absolutamente drástico. Creo que hay que el cambio en el sentido de la austeridad, el cambio en el sentido del federalismo, el cambio en el sentido de modernización, el cambio en el sentido de interpelar a los jóvenes. Todo, hay que ponerlo patas para arriba, así, y lo voy a hacer crudo, así como estás no tienen razón de ser. ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué quiere decir razón de ser? No, yo digo, tenemos que estudiar... ¿Van a cerrar alguno? Lo que tenemos que estudiar en el conjunto de la coalición. Nosotros somos audaces en el pensamiento, pero prudentes en el conjunto de la coalición, pero yo no tengo dudas. Yo te voy a decir una cosa concreta con respecto a estos días. Concreta. Hay un proyecto de ley, vos sabés que pensen en algunas asignaciones específicas, asignaciones específicas que un fondo que va al Estado, que es una tasa o un impuesto, va a un determinado lugar. Y algunas vencen en diciembre, teóricamente se caen todas en diciembre. Y hay cosas que no se deberían caer, por ejemplo, hay una tasa a los juegos de azar para sostener las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares son creadas en el siglo XIX, en la época de Sarmiento. Nosotros creemos en las bibliotecas populares y creemos en la cultura. Pero como siempre el kirchnerismo, viejo método, esconde atrás de las buenas razones, por ejemplo, los temas culturales, por ejemplo, el Instituto Nacional de Teatro, esconde y contrabandea cuestiones ideológicas. Yo pregunto y sé que para generar polémica, ¿tiene sentido que prolonguemos a la Defensoría de Medios Públicos, que se transformó en lugar de persecución de nuevo de colegas periodistas, el odio, todas esas cosas que hicieron, y que además se superpone con la Defensoría del Pueblo? Se superpone con el INACOM. Vos sabés que vos tenés que hacer una denuncia de lo que pasa en un canal de televisión, te sentís con una afrenta, vas al INACOM. ¿Para qué tenés además una Defensoría de Medios Públicos y además una Defensoría del Pueblo? ¿Cómo imaginás la resistencia de todo el personal que hoy trabaja ahí? Enorme. Pero nosotros tenemos que trabajar por el bien común, porque si no, supongo que hay mucha gente que trabaja bien y mucha otra gente que es más partidaria. Por supuesto. ¿Pero qué harían? ¿Cómo harían eso? Yo, en este caso, no prolongaría la asignación específica que de unas tasas que se pagan, concretamente la Defensoría de Medios Públicos. ¿Por qué? ¿Puede ser claro? Para ser claro, quiero ser bien claro. ¿Qué es lo que no funcionaría en una gestión? No, esto lo podemos hacer ahora, porque hay cosas que podemos hacer ahora mismo en un proyecto de ley. ¿Por qué si no? Yo, ¿sabes lo que siempre pienso? Nos llenamos muchas veces la boca hablando de el déficit fiscal, que hay que bajar el déficit fiscal, qué sé yo. Pero cuando hay que afrontar y poner lo que se tiene que poner sobre la mesa, entonces decimos, no, pero ¿cómo hacemos con esto? No, esto dejémoslo, y esto dejémoslo, y esto dejémoslo. Eso es lo peor que pasa. Tenemos que decir, y ser valientes, y pagar el costo político, y decir, señores, este organismo, así como está, no sirve para nada. Hay que resignificarlo. Bueno, no sirve para nada. Uno supone que habría mucha resistencia, muchos paros, muy virulentos probablemente. ¿Qué harían con eso? Lo peor que podemos hacer es no anunciarlo desde ahora. Por eso te digo, la narrativa, para decir vos, como decías vos, la narrativa del programa de 2023 se tiene que ir juntando con hitos que vamos marcando los diputados y los senadores
y la dirigencia política en estos días. Para que nadie se lleve de eso ninguna sorpresa, queremos hacer esto y nos sometemos a la decisión del pueblo porque somos democráticos y republicanos para que digan, ¿lo queremos o no lo queremos? Necesitan medidas drásticas. Y hay que reformularla por completo, hay que reformularla por completo. Por completo. A ver, yo digo, simplemente digo, una vez más, se pasó de 350 personas que trabajaban cuando terminó el gobierno de la Alianza a casi 1000 en el kirchnerismo. Fin. Cuando las agencias de noticias han estado en baja en todo el mundo, porque ¿cuánto hace que nadie lee una agencia de noticias? Es duro, pero hay que hacerlo. Porque si no, yo, ¿sabes qué? A esta altura del partido detesto lo que por un lado decimos, hay que bajar el gasto político improductivo, y después cuando hace las cosas concretas decís, no, pero eso no, está lleno de amigos, compañeros, primos, tíos, abuelitos. No, hay que hacerlo. Hay que hacer. Esto me decís, lo que no se puede hacer es sin anunciar que lo vas a hacer. Y yo postulo que hay que anunciar que lo vamos a hacer. Porque si no estaríamos defraudando la voluntad de la gente. Porque, insisto, cuando uno va a las causas de la pobreza, la causa de la pobreza está en la inflación descontrolada. Y la inflación descontrolada surge del déficit. ¿Cómo eliminás el déficit? O por la vía de los ingresos o por la vía de los egresos. La vía de los ingresos sería aumentar más impuestos. Ni loco. ¿Alguien puede pagar más impuestos en la Argentina? Ni loco. Entonces la vía de los egresos. Y es tomar estas medidas. Hay que discutirlas y hay que proponerlas. Se viene un momento complejo si es que salieran elegidos, porque va a venir. Y la deuda tomada por el gobierno anterior, ¿cuántos TELAM son? Se viene una eventualmente dura, Lombardi. Por supuesto, Diego, pero yo creo que tenemos que cambiar de verdad. Esto no puede ser un recambio, tiene que ser un cambio. No nos damos cuenta que tocamos fondo. Tocamos fondo, los chicos se van. Yo el otro día de nuevo, estuve en Ezeiza de nuevo, que fui a buscar a un primo, y los aviones están con, los aviones a Madrid, por ejemplo, te digo, están con los llenos de mascotas. Es decir, ¿qué quiere decir que vos ves 5 familias que están con la jaula de mascotas? Se está yendo, no es un lugar de placer. Vos ves los carritos con 8 valijas, se está yendo. ¿Hasta dónde queremos llegar? Tenemos que cambiar. Es duro, por supuesto. Digo, si no fuera duro, alguien ya lo... Nosotros no somos los dueños de la verdad. Bien, no somos los dueños de la verdad. Alguien lo habría hecho, pero hay que hacerlo. Necesito 20 segundos de esta respuesta. ¿El radicalismo está de acuerdo con esta posición dura que tenés vos y el PRO? ¿La coalición cívica también? Medio párrafo te pido. Diría, para nosotros, fortalecer la identidad del PRO como un partido liberal, moderno, transformador, es robustecer a Juntos por el Cambio. No es ni contra el radicalismo, ni contra la coalición cívica, ni contra el peronismo republicano. Fortalecer nuestra identidad para fortalecer Juntos por el Cambio. Y finalmente, la idea de reforma de medios públicos como vos estás enunciando, ¿es consensuada con el radicalismo y la coalición cívica? Lo tenemos que hablar entre todos. Por supuesto que lo tenemos que hablar entre todos. Pero esa es nuestra posición, de esa identidad del PRO. Esa es nuestra contribución. Si no, yo creo en un Juntos por el Cambio multicolor, donde todas estas posiciones se vayan expresando, y tenemos un año. Yo lo he dicho acá, te lo he dicho Diego, yo no creo en que hay que levantar candidaturas este año. Este es el año del programa. Este es el año de las ideas. Entonces yo prefiero discutir con toda vehemencia y sin ponerse colorado ninguna de estas ideas a discutir candidaturas que en todo caso es posterior. Lombardi, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vuelvo. Se cumplen 3 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Nelson Castro, que además estuvo allí. ¿Cómo estás, Nelson? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Ya noche, un gusto. Está muy bien como lo definiste, ¿eh? En 3 meses de la invasión. No es la guerra de Ucrania precisamente, es la invasión. Así que es impresionante esto que Putin había anunciado iba a durar hasta el 6 de marzo. Hoy ya lleva 3 meses y va a llevar muchos más, porque la situación obviamente está indefinida y esto genera la expectativa de una Ucrania resistiendo, pero el drama de una guerra extendiéndose. Hoy uno se informaba sobre que Estados Unidos está dándole armas más fuertes a Ucrania. Hay, si recuerdo mal, unos obuses M777 capaces de hacer esto y lo otro. ¿Cómo podría reaccionar Rusia frente al fortalecimiento de las armas en una escala superior de destrucción? Rusia no tiene mucho más para reaccionar porque el próximo paso sería el uso de armas
nucleares, armas tácticas, que no producen el efecto de una bomba nuclear, pero que generan, por supuesto, un nivel de daño fenomenal. Y allí ese es un paso, digamos, vos ahí cruzás un Rubicón, porque esto, obviamente, de usarse la pone a Rusia también frente a un peligro de que el mismo tipo de armas se usen contra ella. Ese es un límite que claramente hoy está respetado y hay esa noción de que si se cruza ese Rubicón, Rusia también va a sufrir consecuencias letales y fatales. Ahora, está claro que el aporte de armas que Occidente le ha dado a Ucrania le ha permitido a Ucrania, junto con la decisión de su ciudadanía de resistir, hacer esa resistencia en algo efectivo, para recuperar zonas que habían caído bajo el dominio ruso. El drama ahora, y la pregunta es si Ucrania podrá dar el paso final, que significa recapturar la zona del Donbass, que desde hace mucho tiempo está dominada por los rusos, antes de esta guerra incluso. Nelson, se habla mucho de la salud de Putin. Hay muchos rumores, está claro que de Rusia hay información que no sale. ¿Cuál es, de acuerdo a la información que usted tiene, la realidad de la salud y los problemas que tiene Putin dentro de Rusia? Tres cosas, yo las tengo confirmadas como noticias ciertas, después todo lo otro hay especulación, ¿no es cierto? A Putin el tema de la pandemia lo afectó muchísimo en cuanto a su paranoia. Eso es un punto muy importante para tenerlo en cuenta. El otro punto es que efectivamente algún problema de salud serio ha tenido y tiene en relación a uno lo ve deteriorado físicamente. Y el tercer punto, hay un elemento que hay que conocer, que influye sobre su psiquis en relación a esta guerra. Putin sabe que si pierde, su problema no es dejar el cargo, sino perder la vida. Eso es un elemento psicológico muy importante para tenerlo en cuenta. ¿Por qué perder la vida? Porque obviamente el régimen ruso hay una situación interna de mucha disputa en cuanto a el criterio que lo llevó a Putin a iniciar esta guerra, que está teniendo enormes consecuencias económicas en Rusia. Y las intrigas palaciegas en Rusia están a la orden del día. Y obviamente una derrota de Putin generaría una debilidad y lo dejaría expuesto. Hay que recordar que Putin está considerado un criminal de guerra, a quedar, digamos, sin protección frente a golpes palaciegos internos que pudieran desplazarlo, y allí el desplazamiento se ve como sinónimo de riesgo de vida para Putin. Porque además hay que tener en cuenta que la estrategia falló desde el principio. Él quería una OTAN más débil y ha conseguido que Finlandia y Suecia se suban a la OTAN, ¿no? Efectivamente, es un efecto paradojal. Es muy interesante esto que dice Osvaldo, lo cual la deja a Rusia aún más aislada y más débil, porque efectivamente en la conversación que él tiene con los jefes de Estado de Suecia y Finlandia, le dicen, no, pero ¿por qué van a tomar ustedes esa decisión? Bueno, porque hasta antes de la guerra era una cosa. La guerra ha demostrado que nosotros no podemos confiar en usted y el equilibrio nos lleva a buscar protección en la NATO. ¿Rolo? Yo te quería preguntar, Nelson, todas las sanciones económicas que se le intentaron hacer a Rusia, todos los bloqueos, los retiros de franquicias internacionales, ¿están dando algún efecto concreto que perjudique a Putin y que lo complique en cuanto a su gestión? ¿O quedaron más que nada en los anuncios de hace 2 meses cuando todos estábamos mirando lo que pasaba en Ucrania? No, la información, es difícil obtener información de Rusia. Hay que tener en cuenta que los periodistas extranjeros están sometidos a una presión enorme, porque de considerar el gobierno que la información que dan es falsa, sea verdadera o no, son sometidos no a deportación, sino a procesos penales. Hay un colaborador del Washington Post que está en este momento con un proceso judicial, con un primer fallo o indicación del fiscal para condenarlo a 10 años de prisión. Dicho esto, hay sin duda un gran
una gran disconformidad en la población rusa que lo está sufriendo, con el problema que significa en Rusia expresarse públicamente. Había que recordar que ha habido manifestaciones y tras las manifestaciones se detuvo a 10.000 personas, no a 5. Así que la situación es compleja y este es un punto de debilidad muy fuerte que está haciendo alzar voces de aquellos que económicamente lo sostuvieron a Putin, entre ellos los famosos oligarcas. Así que claramente hay un deterioro ahí muy importante. Pues imagínate que si cerraron todos los McDonald's, cerraron todos los Starbucks, cerraron todas las IKEA, esa era gente común que tenía trabajo, que tenía un trabajo que iba a estar para siempre, o sea, que iba a tener su trabajo. Y de golpe miles y miles de personas se encontraron sin su trabajo por estas... Bueno, esa es una realidad muy clara de esta Rusia autoritaria capitalista, digamos, ¿no es cierto? En el contexto de lo que... Ahora, hay que tener en cuenta un elemento muy importante dentro de la vida política de Rusia, que se teme es de las purgas de los aliados de Putin, porque Rusia no ha perdido nunca ese concepto autoritario del poder, ni con los zares, ni con el comunismo, ni con ahora el capitalismo. Es decir, la estructura es exactamente lo mismo. Uno de las demandas que hay internas, digamos, de la política rusa es hacer una purga entre todos los que con Putin llevaron a Rusia a esta locura. Hay un dato, Biden está visitando Tokio y hubo un sobrevuelo sospechoso conjunto entre aviones chinos y rusos. Hasta ahora China venía neutral, hasta casi condenando con el silencio y con la inacción la invasión de Rusia. ¿Hay alguna variación de la posición china? Dos cosas para marcar. Primero, esta actitud de Rusia frente a visitas, tanto de Biden como de otros líderes, a lugares, digamos, aledaños, ¿no? Japón, cuando Biden fue a Polonia, la responde, el disgusto, entre comillas, de Rusia lo expresa bombardeando un lugar. En este caso no podía atacar el avión de Biden, pero mandando esto. Así que esto responde a una táctica. Hay que tener en cuenta que la relación entre China y Japón es muy mala. Históricamente ha sido muy mala y hoy en día es muy mala. ¿No es cierto? Japón considera que China sigue siendo una amenaza. Así que esto explica claramente esta reacción conjunta frente a un enemigo común. Japón, digamos, ustedes recuerdan la guerra entre Rusia y Japón, digamos, con Rusia y con China ha tenido siempre relaciones traumáticas. Nelson, digamos, lo más complicado para preguntar es por la hipótesis de una tercera guerra mundial, que uno ni siquiera lo quiere mencionar, igual que los fantasmas atómicos o nucleares. ¿Qué hay de eso? Porque hay algunas referencias sobre el desencadenamiento de eso. Hay un elemento muy importante. Cuando uno ve la historia de las dos guerras mundiales, efectivamente vos tenés causales comunes. Es decir, la Segunda Guerra Mundial comienza cuando Alemania invade Polonia. Rusia invade Ucrania. En otro tiempo hubiera podido generar una guerra de este tipo. ¿Cuál es el elemento que cambia? El armamento nuclear. Es decir, es una guerra de destrucción absoluta, mutua. Entonces, vos decís, yo puedo vencerlos, pero él también me puede generar un daño enorme. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hace la diferencia. Una tercera guerra mundial, sin duda que tendría el componente nuclear antes o después. ¿No es cierto? El elemento que lo frena es este. En cuanto el conflicto se internacionalice, el nivel de daño y de destrucción es enorme, ¿no es cierto? Y por eso en Europa se vive con tanta angustia esto. Nosotros no tenemos idea de lo que representa este conflicto permanente para el común de la gente en Europa, porque el recuerdo está, la conciencia del daño está, y la invasión a Ucrania ha transformado eso en una cosa remota, en una hipótesis con posibilidades de concreción. Y hoy sigue siendo una hipótesis que se puede realmente llevar a la realidad. Te lo pregunto, Nelson, porque en Argentina hemos tomado un poco de distancia del conflicto, claro, de vivirlo como algo inminente y dramático. ¿Esto se sigue viendo como una amenaza en Europa que pueda realmente desencadenarse algo definitivo, algo tan complejo como una guerra? Totalmente. Lo de Suecia y Finlandia lo explica.
Fíjate vos que, digamos, ahí está el argumento. Se lo dicen a Putin, usted al invadir Ucrania nos ha generado una situación de desprotección. Así que esto existe y va a estar presente durante todo el tiempo que dure la guerra, porque la actitud de Putin, lo demuestra la resistencia de Ucrania, ha sido claramente demencial. Porque nadie en su sano juicio hubiera dicho, Putin creía que esto lo terminaba en 2 semanas y se ha equivocado absolutamente, generando ahora un drama indeterminado e indefinido. Nelson, muchísimas gracias. A ustedes, bella noche, gracias. Si ustedes me acompañan, voy a ver a Lucía. Y vamos a retomar un tema que Lucía ya había desarrollado en el programa, que es, ¿qué pasó con ese dinero que la Intendencia de Quilmes transfirió a algunas cooperativas para que hagan tareas de mantenimiento en espacios públicos? Luminarias, barrido, limpieza de plazas, pero por una plata gigante, y los que comandaban las cooperativas próximos a Mayra Mendoza. Sí, acá la tenés a Mayra Mendoza, ahijada política de Cristina Kirchner. Quilmes, un municipio camporista, podríamos decir, y la intendente, Mayra Mendoza, tiene 2 causas abiertas por corrupción. Está imputada tanto en la Justicia Federal de Quilmes como en Comodoro Pi. La acusan de malversación de fondos públicos, de negociaciones incompatibles con la función pública, y no descartan que las acusaciones puedan ampliarse esta semana y que en algún momento hasta se le imputen delitos como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Lo que se investiga en esta causa es el desvío de 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas que tenían una particularidad. Se quedaron con prácticamente todos los contratos que tenían que ver con el mantenimiento de espacios públicos, pero había cooperativas que estaban vinculadas a funcionarios de Mayra Mendoza, que eran los mismos que otorgaban esos contratos. Es decir, estaban de los 2 lados del mostrador. Cuando este escándalo sale a la luz a través del portal web El Disenso, hay un primer coletazo. Sebastián Raspa, del área de Hábitat y Obras Públicas del municipio de Mayra Mendoza, renuncia. Pero esta estructura de cooperativas y fondos públicos tiene otra pata, que es exteriorización de fondos. Esa famosa fuga de dinero que, de corroborarse, sería dinero de origen ilícito. Además de estas cooperativas que recibieron todo ese dinero, también se investigan un grupo de offshore, de empresas que están radicadas mayoritariamente en Miami, y que mirá cómo se llama esta. Raspa Investment. Raspa, que es uno de sus integrantes, es nada más ni nada menos que Sebastián Raspa, el exfuncionario de Mayra Mendoza. Cuando el escándalo sale a la luz, porque la justicia lo que dice... Si esto le habrá puesto su propio nombre, no parece un... No parece muy disimulado, decís. Claro, ¿no? Bueno, pero este es el primer dato. Lo que dice la justicia federal es: queremos saber cuándo se constituyeron estas empresas offshore. Porque la sospecha es que parte de ese dinero que recibían las cooperativas vinculadas a estos exfuncionarios terminaban fuera del país con envíos de dineros a estas empresas. Cuando el escándalo sale a la luz, esta offshore que se inauguró, se activó el 5 de... No, al revés, 5 de noviembre del 2020, se abre el mismo día que una de las cooperativas vinculadas a Raspa recibe un contrato de casi 10 millones de pesos. Y esto empieza a abrir las alertas. Pero mira cuando se cierra. 6 de mayo de este año, cuando el escándalo ya había salido a la luz. No fue la única. Hay una segunda offshore sobre la cual la justicia ya pidió... Pero no se sabe qué hay dentro de la offshore, cuánto dinero hay. No se sabe, y es lo que la justicia quiere averiguar a través de exhortos que está pidiendo que sean enviados a la justicia de Miami. Borda Investment, Borda, que está vinculado a otro exfuncionario de Mayra Mendoza, que también es socio de Raspa en otras empresas y que figura también en esta offshore. Misma fecha de apertura, el mismo día que esa cooperativa estaba recibiendo del municipio de Mayra Mendoza más de 10 millones de pesos, misma fecha de cierre, cuando ya salió a la luz toda esta estructura
días después terminan todos imputados. Y acá tenés algunos de los nombres que se repiten y que integran estas empresas. Cosari es un contador que además es socio del ex esposo de Mayra Mendoza, que también está comenzando a ser investigado porque tienen empresas que recibieron mucho dinero del municipio de Mayra Mendoza. Y después tenés otros integrantes de estas firmas. Pero los nombres se repiten, todos ellos están bajo investigación y el primer dato sobre el cual pone en estos días la lupa la justicia es por qué en medio del escándalo comenzaron a cerrar estas firmas que se sospecha eran receptoras de ese dinero, de parte de esos 535 millones de pesos. Bueno, en un rato vamos a pasarle la posta a Nico Winiarski y allí también vamos a hablar y él va a desarrollar este mismo tema. Ya, Lucía, ¿estuvieron declarando o defendiéndose los que aparentemente serían titulares de estas offshore? No, por ahora están imputados tanto en Quilmes como en Comodoro Pi. Las causas no están delegadas, las tienen a cargo los respectivos jueces. Todavía no llamaron a nadie indagatoria. Sí, el juez federal de Quilmes, Luis Armela, allanó la semana pasada el municipio de Mayra Mendoza y allanó a las cooperativas investigadas y se llevó toda la documentación porque Nico Winiarski había dado a conocer en Ver y Rever que cuando esto ya estaba denunciado, se comenzó a destruir documentación. Entonces, ante ese dato, la fiscal pide inmediatamente al juez que, ante el riesgo de que toda la documentación que puede clarificar esta situación desaparezca, que sean allanados. Finalmente y muy breve, ¿de dónde destruyeron documentación? Se sospecha que de las empresas como también del municipio. Por eso allana tanto el municipio de Mayra Mendoza como gran parte de las cooperativas sospechadas. Lucía, muchas gracias. Vamos a hacer una tanda.